Bienvenidos a Diferente y en Grande Podcast, un espacio guiado e inspirado por la verdad, un espacio para la grandeza de tu esencia, creadora, poderosa, líder. Soy Gabriela Roldán y en este podcast te comparto experiencias, principios y herramientas para aportar claridad, transformación y crecimiento desde la verdadera filosofía del liderazgo y el poder de una visión. Si estás emprendiendo, liderando negocios, equipos o proyectos, esto es para ti. En los últimos 10 años he visto cómo ha aumentado el foco en la palabra propósito. No solo en un aspecto individual como propósito de vida, también en las empresas, al hablar de empresas con propósito. Vemos conferencias y cursos sobre la importancia de tener un propósito de vida, sobre cómo descubrir tu propósito de vida e incluso cómo tu propósito te ayuda a lograr claridad y combustible para emprender, para superar los momentos más difíciles. Pero de lo que casi nadie habla es sobre esto, que aún creyendo que tienes un propósito o sabiendo que tienes un propósito, puedes estancarte e incluso caer tan hondo al punto de casi destruirte y no saber por qué te sucede. Entonces te pueden surgir estas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué tener claro mi propósito de vida no es suficiente para mantenerme avanzando? ¿Será que hay algo que no está bien sobre mi propósito? ¿Qué puedo hacer para salir de esa adversidad? Bueno, en el episodio de hoy vamos a dar luz a este lado del que poco se habla y que es tan necesario porque sé que hay muchas personas viviendo en silencio una frustración al saber lo que quieren aportar, lo que quieren contribuir o impactar, pero que hoy se cuestionan cómo es que con todo y su propósito están desmotivadas, estancadas o sumamente desgastadas y agotadas. Mira, aunque no me estoy enfocando en el cómo descubrir tu propósito de vida, lo que te compartiré sí te ayudará a tener más claridad sobre tu propósito y a prevenir que no caigas en un hoyo que para muchos es invisible en el camino. Con todo esto que circula sobre propósito de vida, a veces podemos creer que el propósito tiene que ser algo grandioso, gigantesco, salvar los océanos, salvar comunidades enteras, estar en altos cargos o puestos de influencia y poder, para que entonces nuestro propósito realmente tenga valor o sentido. Pero aquí es donde está el punto ciego, porque puede ser nuestra falta de amor propio. Bueno, espera, tengo que prevenirte. Respira hondo, porque creo que esto no se dice muy seguido ni alto y claro. ¿Listo? Bueno, aquí va. Puede ser nuestra falta de amor propio o nuestro ego que esté usando a nuestro propósito como excusa para querer ir por eso grande, donde nos vean y entonces ahora sí nos valoren y entonces llenemos algún vacío en nosotros. Mm, Te advertí que respiraras hondo. Mira, cuando yo comprendí esto, me cayó como agua fría. No, qué bueno. Hasta los pedazos de hielo me golpearon la cara. Es que, para empezar, nunca había escuchado, leído, pensado en esto. La verdad es que no. Pero esto que te acabo de decir, yo me identifiqué con ello. Pude darme cuenta de que en varias etapas de mi vida había usado mi propósito para de alguna forma sentirme suficiente y valiosa. Cuando ya eres consciente de esto,
comienzas a prestar atención y te das cuenta de que otras personas también lo han vivido o lo están viviendo. Por ejemplo, supe que Blake Mycoskie, el fundador de esta marca Toms, zapatos, empresa con propósito, probablemente te suena. Esta empresa que Mycoskie fundó, Toms, bueno, este multimillonario, activista, apasionado por las causas sociales, la naturaleza, pasó por una etapa tremenda de estancamiento y depresión, con todo y un gran propósito de vida. Recientemente, Blake compartió públicamente lo siguiente: hacer más no te hará sentir suficiente. A los 29, pensé que el éxito era la respuesta. A los 49, por fin entiendo que sentirse suficiente empieza por dentro, no en un currículum. Ahora, déjame te doy más contexto. Esto lo dice una persona que a través de la empresa que fundó, donó más de 100 millones de zapatos alrededor del mundo, que logró la familia, las casas, los viajes, la fortuna, la libertad financiera, ¿ok? Y lo siguiente que declaró Blake es aún más profundo y de mucha reflexión. El propósito es poderoso, pero no puede convertirse en tu armadura. Mi empresa Toms le dio sentido a mi vida, pero también usé el propósito para aliviar mi dolor. Me repetía una y otra vez: si ayudo a más personas, tal vez finalmente me sienta suficiente. Pero el propósito no puede sanar una herida que te niegas a mirar. Sentirse suficiente proviene de la honestidad, no del logro. Esto es algo que desearía haber entendido antes. Me llevó décadas y mucho trabajo interno aprenderlo. Pues ya te imaginarás, cuando yo vi estas declaraciones de este gran emprendedor, me identifiqué mucho. En mi propio contexto, en mis propias dimensiones, me identifiqué con su adversidad y su proceso de transformación de dentro hacia afuera. Bueno, cuando lo estaba escuchando, incluso que leí sus declaraciones, decía, pero parece que él está verbalizando y diciendo en todos los medios lo que yo tanto agonizaba por dentro. Y varias de sus palabras fue como si dijera, wow, yo no había encontrado las más adecuadas para expresarlo, pero qué alivio que alguien finalmente lo haya hecho. En el caso de Blake, con todo y estar viviendo un gran propósito de vida, no se sentía suficiente. Te puedo también compartir otro caso. Este lo presencié hace unos meses en una reunión virtual con dueños de negocios. Todas las personas que estábamos ahí conectadas éramos dueños de negocios. Y una persona compartía que tenía 14 años de experiencia en su sector y que ahora quería ir al siguiente nivel y en otro formato, y que lo que le motivaba, ojo, lo que le motivaba, dijo, era su propósito de vida. Pero ahí te va. Con todo y eso, esta persona también dijo que no confiaba en sí misma, que los pensamientos de duda y el miedo al qué dirán, miedo a no estar a la altura, miedo a fracasar, le detenían. Y mientras lo contaba, se escuchaba cómo se le quebraba la voz. Incluso estábamos conectados con video, entonces yo podía ver en la imagen a esta persona. Y no sé cómo describirte lo que sentí en todo mi cuerpo, pero te puedo decir que le entendí perfectamente y me uní a esa lucha
interna y que nos estaba compartiendo ahí. Puedes tener una gran motivación por tu propósito, pero aún así quedarte estancado. Eso es lo que puedo expresarte en una línea sobre esa experiencia que vi a través de esta persona. En mi caso, llegué a identificar y tengo identificado que mi propósito de vida es enseñar. Junto con mi don de la palabra hablada, me mueve y me motiva enseñar. Enseñar para sacudir mentes, para despertar ideas, para elevar conciencias y entonces la transformación en las personas y en las ciudades. Esto último también me súper motiva. Hoy lo llamo misión y en unos momentos más te diré por qué. Porque hoy empiezo a resonar más con la palabra misión en cuanto a esto que tengo claro en mi vida. Así que mi misión en realidad también siempre ha sido la misma, solo que a lo largo de mi vida y en las diferentes etapas he ido utilizando diferentes vehículos o vías para vivirla. Pero mi misión o mi propósito ha sido el mismo. Por ejemplo, en la universidad recuerdo que abrí un taller de técnicas de expresión oral para la Facultad de Derecho. Y luego ese taller lo evolucioné a llevarlo al Poder Judicial, enseñar. Y luego, más adelante, formé parte de una organización internacional, la JCI, Junior Chamber International, y aquí también creé programas, cursos, pero sabes, aquí te digo algo que creo que aquí en realidad, en esa etapa, más allá de yo dar o servir, que sí lo hacía, la vida me estaba dando, me estaba esculpiendo. Y no sabes lo mucho que desde esa etapa me habría ayudado, aunque sea una clase, sobre cómo diferenciar entre mi propósito y mi ego, entre mi propósito y mis carencias internas y la necesidad de sentirme vista o valorada. Pero no tuve ninguna clase sobre eso. Pero hoy estamos hablando de estas cosas acá. Bueno, más adelante trabajo para el ayuntamiento, para el gobierno de mi ciudad, en el Instituto Municipal de la Juventud. Y bueno, ahí participo en la co-creación de un nuevo departamento. Desde cero lo construimos, que es el departamento para las organizaciones no gubernamentales dirigidas para jóvenes de mi ciudad. Y bueno, dentro de este departamento creé 3 programas para más de 150 asociaciones civiles que fueron beneficiadas. Y, ¿ves? Sigue siendo enseñar. Y de alguna forma todo me guiaba a enseñar, a crear cosas que enseñaran, que dieran luz, como yo le llamo. Bueno, aquí hay algo interesante. Aquí conocí en esa etapa a personas con maravillosos propósitos, ¿sabes? Con maravillosas causas. Y lo veía de cerca con ellos que desde sus entrañas impulsaban esto o les impulsaba ese propósito. Pero aún no notaba algo importante, que ahorita te voy a decir qué. Bueno, más adelante abro mi consultoría, GWILP. Con mi consultoría, bueno, en resumidas cuentas, quería ayudar a mis clientes a que ayudaran a las personas y al planeta. Y aquí empiezo a darme cuenta que muchos de mis clientes, con maravillosa pasión por su propósito de vida, pero sin ponerse a sí mismos como prioridad. Es decir, queriendo hacer por los demás, por el planeta, por los océanos, por los animales, por los niños, por los adultos mayores, pero sin hacer primero para ellos, para su salud física,
su salud emocional, su salud financiera. Y bueno, ahora vamos a dar otro salto más adelante cuando entro a la política. Y sí, ya te imaginarás, ahí voy a crear otra vez más programas, más cursos. Y bueno, para mí también estaba claro en esa etapa. Si no evolucionábamos nosotros como individuos al interior del partido político, no podíamos ayudar a la sociedad. Bueno, todo esto que te he dicho en minutos, en realidad son poco más de 10 años de mi vida, aunque lo dije en unos cuantos minutos. Pero bueno, em, casi a lo que sería el cierre de mi etapa política partidista, llegué a esta conclusión. No se puede dar lo que no se tiene. No se puede dar lo que no se tiene. Y llegué a ese pensamiento con total claridad cuando me pasó a mí, cuando yo ya no podía ayudar a otros porque no me había ayudado a mí misma. Con todo y una gran misión, con todo y un gran propósito. Ya no podía. Hay una anécdota que no he compartido públicamente hasta ahora, que la voy a compartir aquí contigo. En aquel punto de aquella etapa, venía haciendo un viaje en carretera. Yo venía sola manejando en mi carro. Acababa de terminar mi campaña como candidata a la alcaldía de Tijuana y en ese viaje en carretera, pues ya estaba viviendo en el hoyo oscuro de la incertidumbre, la duda y la depresión silenciosa, ¿sabes? Pero logré tener una conversación conmigo misma en ese viaje y lo recuerdo muy bien. Me dije, a ver, Gaby, ¿por qué continuarías en el partido? Y me refería al partido político en el que militaba. ¿Por qué continuarías en el partido? ¿Por qué querrías continuar tu carrera política? Y yo misma me dije, si en verdad es que quieres ayudar a transformar algo o impactar, entonces renuncia al partido. Renuncia ahorita que estás en este crecimiento y en los reflectores. Entonces renuncia si en verdad lo que quieres es ayudar. El camino puede ser otro y no necesariamente el partido político. ¿Y qué crees? Eso hice. Días después escribí mi renuncia al partido en el que había militado por 6 años o un poco más, no recuerdo bien, pero 6 años o más, y donde ya había sido 2 veces candidata a diputada federal suplente y alcaldesa con 30 años de edad. Mira, la decisión no fue realmente difícil, porque reconocí que era la correcta. La sentí que fluyó, ¿sabes? Decidí seguir a esa voz que algo me quería decir. Tiempo después, envié un correo a uno de mis primeros mentores y coaches que me ayudarían inmensamente en mi crecimiento interno. En ese correo le escribí lo mucho que quería ayudar a mi país. Incluso le dije que a Latinoamérica, pero que ahora reconocía que primero necesitaba ayudarme a mí misma. ¿Sabes? No puede haber un cambio significativo en el mundo a menos que primero tengamos el coraje de cambiarnos a nosotros mismos. Y si hay algo poderoso en lo que mi propósito de vida me ayudó, fue en admitir que si quería lograr grandes cambios en mi ciudad o mi país, primero necesitaba cambiar yo. Y con ese primer paso de conciencia, inicié mi camino de crecimiento interno, de dentro hacia afuera. Todas estas experiencias me llevaron a crear mi propia metodología, ya después, y es la que comparto y la que enseño hoy en mis mentorías y conferencias sobre liderazgo consciente. Y bueno, ya también sabes que es también la razón por la que
surgió este podcast. Quiero también compartirte lo que más me llevó a cambiar por completo mi forma de pensar y vivir mi propósito de vida. Se suele afirmar que un propósito más grande y expansivo, más allá de nuestro propio beneficio personal, es lo que da sentido a nuestras vidas, que el propósito impulsa tu perseverancia. Mira, no estoy en contra de eso, pero sé que hay algo más profundo, más poderoso y liberador. Y, y míralo o escúchalo como, como toda esta conexión de puntos de lo que te he estado compartiendo y que nos lleva a este momento. Yo lo viví cuando escuché una charla que me llevó a conectar todos los demás puntos que ya había venido explorando, descubriendo, desaprendiendo y aprendiendo. Y, y de verdad que no solo me emociona y me impulsa a decirte esto, sino, no sé, algo me dice que puede darte mucha calma, mucha claridad, mucha libertad. O por lo menos ese es mi deseo, que cuando escuches esto te genere eso que a mí me dio y más. En esa charla que escuché, la persona estaba compartiendo que tu propósito no tiene nada que ver, por ejemplo, con escribir un libro, fundar una empresa, abrir un podcast, ni con todo lo que creemos que es a nivel laboral. Decía, hemos confundido el propósito de vivir con producir a nivel laboral o capitalista y nos hemos equivocado. Pensamos que nuestro valor intrínseco como persona es cuánto produzco. Y seguía diciendo que todo lo que creamos como humanos, en realidad el único propósito que cumplimos es el de recordar quién somos. Recordar quién somos como alma, almas infinitas. Y todo lo que estamos creando, produciendo, es como un intento de despertar de la amnesia, de esa amnesia de creer que somos solo un humano con un inicio y un final. Ese ego, ese instinto de supervivencia de que tengo que luchar para hacer más y conseguir más, cuando lo único que estamos intentando es recordar que somos almas. Y decía también que lo que estamos haciendo es recordando y en el camino ayudar a otras personas a recordar que no son esa identidad limitada que han aceptado, esas ideas preconcebidas que tenemos acerca de nosotros, esos condicionamientos de no valgo, por ejemplo, como el caso de Blake que te comentaba, o como mi propio caso, o esta, este condicionamiento de tengo que producir, porque igual, y no valgo, ¿no? O no soy valioso. Y entonces reafirmaba el propósito es recordar quién soy. El propósito es recordar quién eres. Escuchar esa charla me hizo recordar también que hace casi un año más o menos, un día escribí en un post-it de esos post-it digitales, el que está en tu pantalla de la computadora. Suelo tener así recordatorios, sobre todo son recordatorios para esa salud mental y emocional que los tengo ahí en cuanto se enciende mi computadora. Bueno, en uno de esos post-its escribí este pensamiento en forma de pregunta
que, mira, aunque sabía que no lo comprendía del todo, aún, lo que sí sabía es que resonaba conmigo, que me hablaba una verdad, ese pensamiento. Y ese pensamiento que escribí fue: ¿cuánto puedo descubrir de mí misma en esta vida? Y lo puse hasta arriba. En ese post-it tengo, porque aún lo tengo aquí en mi computadora, tengo varias triggers que le llaman, ¿no? Esos detonadores de alinear mi mente para entonces mis emociones, para lograr mis metas del día. Y esa pregunta, hace casi un año, la puse hasta arriba. Y cuando empecé a conectar todos estos puntos sobre el propósito y comenzar a pensar y a ver el propósito de esta forma, entonces esa pregunta, ese pensamiento fue como ¡puf!, explosivo de wow, ahora lo entiendo, ahora tiene sentido, tiene todo el sentido para mí esa pregunta. ¿Cuánto puedo descubrir de mí misma, de mí mismo en esta vida? Voy a tratar de explicártelo cómo lo vivo ahora, cómo lo pienso, cómo lo siento. Por un lado, tengo lo que llamo mi misión: enseñar y despertar a los líderes de mi país, de Latinoamérica, y, y lo estoy viviendo a través de mi negocio, del trabajo que hago, de mis mentorías, de mis conferencias, de este podcast, a ti que sigues aquí escuchándome y que vamos acompañándonos. Y por otro lado, cuando abro mis ojos y despierto cada día, avanzo teniendo como centro qué voy a descubrir de mí misma hoy. Ese es mi centro ahora. Así ya no cargo en mis hombros la expectativa de los demás, el molde impuesto en el mundo del éxito y los negocios. Así solo pongo mi centro en descubrirme, porque sé que cuando nos autodescubrimos, entonces dominamos nuestros dones para ponerlos al servicio de los demás. Cuando te descubres a ti mismo, dominas tus dones, tus regalos con los que viniste a este mundo, y entonces, desde tu mejor versión, ahora sirves a los demás. Pero ya no desde un vacío que queremos llenar o una validación que queremos obtener de la sociedad, sino desde la realización, desde la gratitud de existir y de tener la oportunidad de compartir lo que eres con los demás. Por ejemplo, al grabar este podcast, mira, de repente me quieren dominar los pensamientos de las expectativas, de que les guste a las personas, de que sea el más escuchado, el mejor, ya sabes. Y entonces, pues ahí todo se vuelve pesado. Ahí lo siento pesado, difícil, desgastante y hasta lo quiero evitar hacer. O sea, de verdad, si permito y alimento esos pensamientos, llego al punto de que ni siquiera quiero grabar el episodio. Pero cuando vuelvo a mi centro y pienso, con este episodio, ¿qué voy a descubrir de mí misma? ¿Qué expansión de mí voy a lograr? Entonces cambia el cómo me siento. Y me siento ligera, inspirada, con muchas ganas de compartir cosas valiosas con los demás, sin esas expectativas, sin esa presión de cumplir con un molde o llenar algo dentro de mí. Al contrario, expandirme, vaciarme de lo que traigo dentro, de experiencia positiva o de conocimiento que puede aportar valor. Ahora, eso no resta
que busque hacerlo bien o que me guste buscar hacerlo y plantearme y decidirme a hacer las cosas con excelencia. No, solo que ahora no lo hago por llenar ningún vacío en mí, sino por esta expansión de mí que quiero conocer y así vivir mi misión de ayudar a otros. Te comparto este ejemplo tan específico que yo vivo con la intención de que al escucharlo, tú puedas voltear a ver tus acciones del día a día, tus proyectos, tu trabajo, tu negocio, y puedas comenzar a identificar esto que te he compartido en este episodio, porque creo que es vital, es esencial en todas las personas, pero sobre todo aquí que hablamos y compartimos con líderes, con personas que están al frente de un equipo, proyectos, con una gran ambición de crecer, de impactar, de transformar. Esto es esencial, ¿sabes? Es vital que te des un espacio a hacer estas preguntas, estas reflexiones, desde la curiosidad, desde la emoción de descubrir si hay algo nuevo o diferente que puedes encontrar en ti o una forma diferente de pensarlo, de sentirlo, para entonces hacerlo de una forma diferente que te haga ser más libre. Así que, querido líder que me estás escuchando, querida líder, relaja esos hombros, relaja tus hombros, deja ese dolor en tu cuerpo por la presión de pensar que tienes que probarle al mundo que vales o eres merecedor. Tú ya eres suficiente, tú ya eres valioso, tú ya eres valiosa, tú ya eres merecedor por el solo hecho de existir. Existes porque hay algo importante en este mundo que quiere ser expresado y manifestado a través de ti. Quiero cerrar contándote sobre un reconocido pianista al que me encanta, aparte de escuchar, también ver en redes sociales, y es Jon Batiste. Y un día él publicó en su cuenta un video donde sale un niño como de 8 años de edad más o menos, que estaba en medio de una multitud de personas como en un centro comercial y este niño iba a tocar el piano. Al verlo tocar, Jon Batiste se súper sorprende y otra persona también y dice, wow, es como ver a un músico en sus 30s y que ha hecho esto por 20 años. Mira, cuando yo lo vi tocar, cuando lo escuché a este niño a través de este video, lloré. Simplemente lloré con un sentimiento tan profundo al pensar, wow, estoy viendo a un alma expresándose, viviendo su propósito y tal vez ni siquiera se ha dado cuenta a cuántos está inspirando a su alrededor. El niño en el video dice, cuando estoy tocando, es simplemente una sensación de hogar. Créeme que cuando le escuché esa frase, se me puso la piel chinita de gallina. El niño no está luchando por hacer más, conseguir más, producir más o declarando que tiene un gran propósito para que otros lo valoren. Solo se está descubriendo a sí mismo y está contribuyendo al mundo con su don. Quizás naturalmente está recordando quién es él en este mundo. Correr la carrera de la vida no se trata de vencer a otros, de vencer a las personas.
conquistar o probar que vales. Se trata de liberarte a ti mismo. Tu propósito no representa ajetreo. Fluye, fluye en alineación. Alineación con tus valores, con tus estándares, con tus metas, con tu identidad. Es la alineación de tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Yo sostengo y enseño también que existe una forma diferente de lograr tus siguientes metas y de disfrutar tu liderazgo. Y mira, si este 2026 estás decidido a lograr tus metas, pero de esta forma diferente, te invito a registrarte en la lista de prioridad de mi masterclass que ya muy pronto abriré. Es un espacio muy especial y exclusivo para quienes ya han tenido logros significativos en su vida, pero hoy se sienten estancados o dudando de su capacidad y no saben por qué. Y esa es una de las más grandes frustraciones que pueden sentir. Y no saben tampoco cómo salir de esa situación. Bueno, yo quiero ayudarte. Yo quiero ayudarte para que tengas las respuestas, la claridad y el plan para lograrlo. Aquí abajo te dejo el link para que te suscribas a la lista de prioridad. Solo tienes que poner tu nombre y correo y te avisaré cuando abra las puertas para este entrenamiento. O también puedes ir a mi Instagram, Gabriela Roldán, y ahí en mi biografía está el link directo para que puedas suscribirte a esta lista de prioridad. Ha sido un placer compartir contigo este conocimiento y experiencias. Déjame tus comentarios y escríbeme tus preguntas para con gusto responderlas. Y comparte este episodio. Juntos podemos ayudar a más personas. Nos vemos en el próximo episodio. Sigue avanzando diferente y en grande.